de todos los partidos y colores que nos han gobernado en los últimos 30 años, ¿tú sabes cuánto han manejado? Más de 300.000 millones de dólares. Y no hay un solo problema resuelto en este país. O dime un problema que está resuelto en este país. ¿Tú sabes cuánto yo tomé de mi oficina aquí? 1 hora y 20 minutos. Estamos a 10, 12 kilómetros. Con los tapones. Con los tapones. ¿Por qué esta zona no tiene una intersección, una avenida de 4 carriles? Exacto. ¿Dónde se va todo el dinero? ¿Dónde se va? Eso queremos saber nosotros. 300.000 millones de dólares, señor, en 30 años es dinero suficiente para hacerle un segundo piso a este país, donde cada familia dominicana tenga un techo, un carro y 200.000 pesos en el banco. Entonces los políticos son un fiasco, son un grupo de bandidos y de mentirosos. Nos mienten cuando están abajo y nos roban cuando están arriba. Degradación moral y degradación ambiental. Hola, bienvenidos a mi canal. La degradación moral de los políticos tradicionales, quienes frecuentemente llegan al poder con el objetivo de enriquecerse a costa del dinero del pueblo. Espaillat considera que esta corrupción sistemática es uno de los mayores impedimentos para el desarrollo del país. Para combatir este problema, Espaillat propone un cambio radical en la clase política, la renovación generacional y la selección de líderes que prioricen los valores morales, la transparencia y el compromiso con el bienestar común. Espaillat enfatiza la necesidad de fortalecer la educación cívica y ética desde las escuelas hasta los espacios públicos. Aboga por inculcar principios de honradez y responsabilidad en todos los niveles de la sociedad, sancionar severamente la corrupción y proponer leyes y mecanismos que castiguen de manera ejemplar a aquellos que malversen los fondos públicos o se beneficien de su posición en el gobierno. Fomentar la participación ciudadana en la política. Espaillat cree que la sociedad debe estar empoderada para vigilar y exigir cuentas a sus representantes, promoviendo una democracia más inclusiva y activa. Y por último, promover una política basada en el servicio. Espaillat plantea que el ejercicio del poder debe ser una vocación orientada al bien común, no una herramienta para el enriquecimiento personal. Espaillat busca construir una República Dominicana más justa, íntegra y comprometida con el progreso colectivo. El cambio no puede esperar. La República Dominicana enfrenta desafíos urgentes que requieren decisiones firmes y acciones inmediatas. La desconfianza en las instituciones y en la clase política ha alcanzado niveles alarmantes, resultado de años de corrupción, negligencia y prioridades mal orientadas. Esta situación ha debilitado la democracia y ha generado un sentimiento de desamparo entre los ciudadanos. Roque Espaillat, con su visión transformadora, hace un llamado a la acción. Es hora de recuperar la confianza en las instituciones y en la política como herramientas de progreso. Para lograrlo, Espaillat propone un cambio de paradigma en la manera en que se ejerce el poder, centrado en la integridad, la transparencia y el compromiso con el bienestar colectivo. Necesitamos líderes que sirvan al pueblo, no que se sirvan de él, subrayando la necesidad de una nueva generación de dirigentes cuya prioridad sea el desarrollo del país y no el enriquecimiento personal. Este cambio implica seleccionar líderes con valores éticos sólidos. Esto no es solo un ideal, sino una meta alcanzable si todos los sectores de la sociedad se comprometen a construir un futuro más justo y equitativo. Reitera que el poder debe ser una vocación de servicio y no una vía para perpetuar la desigualdad o la corrupción. Bajo esta premisa, Espaillat y el movimiento Rescate Democrático buscan inspirar un renacimiento político en el que los ciudadanos no solo recuperen la confianza en sus líderes, sino también en su capacidad para transformar su realidad. El Cobrador ha identificado la crisis medioambiental como uno de los principales problemas nacionales. Espaillat ha llamado la atención sobre un hecho alarmante. Más de 600 ríos en la República Dominicana se han secado debido a la deforestación, la mala gestión de recursos hídricos y el cambio climático. Esta situación, advierte Espaillat, no solo compromete el equilibrio ecológico del país, sino también su capacidad para alcanzar un desarrollo económico
y sostenible. Espaillat argumenta que la destrucción de los recursos naturales es un obstáculo directo para el progreso. La desaparición de los ríos afecta a la agricultura, la producción de energía hidroeléctrica y el suministro de agua potable, creando una crisis que impacta a millones de dominicanos. Además, esta degradación medioambiental está vinculada a los problemas como la pérdida de la biodiversidad, la desertificación de terrenos fértiles y el aumento de las temperaturas, agravando las desigualdades sociales y económicas en el país. La protección del medio ambiente no es solo una prioridad moral, sino una necesidad estratégica para garantizar un futuro próspero. Propone una serie de acciones contundentes para revertir esta situación. Reforestación masiva. El Cobrador plantea un programa nacional de reforestación que involucre a comunidades locales, organizaciones ambientales y el sector privado. Este programa buscaría restaurar las cuencas hidrográficas y proteger las áreas críticas para la captación de agua, la regulación estricta del uso del suelo. Se propone implementar medidas que controlen la deforestación y promuevan prácticas sostenibles en la agricultura y la ganadería. El fortalecimiento institucional. Espaillat aboga por dotar de mayor capacidad y recursos a las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que puedan aplicar la ley de manera efectiva. Educación ambiental. Se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente a través de programas educativos en escuelas, comunidades y medios de comunicación. Fomento de energías renovables. Espaillat considera fundamental la transición hacia fuentes de energía limpia, como la solar y la eólica, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático. Participación ciudadana. Espaillat cree que la lucha por el medio ambiente debe ser liderada por los ciudadanos. Por ello propone crear espacios de participación y consulta para que la sociedad civil sea parte activa de la toma de decisiones. Espaillat sostiene que solo a través de un compromiso real con la protección del medio ambiente, la República Dominicana podrá asegurar su desarrollo económico y social. No podemos hablar de progreso si seguimos destruyendo la base misma de nuestra vida, la naturaleza. Cada río que se seca es una herida para nuestra patria y no podemos permitir que siga ocurriendo. Con esta visión, Espaillat y el MRD buscan inspirar un cambio profundo en la manera en que el país gestiona sus recursos naturales, promoviendo una economía verde que beneficie a todos los dominicanos. El movimiento está convencido de que un futuro sostenible es posible, pero requiere acción inmediata y el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Bien, si te ha gustado el video, dale like, comenta y comparte y sobre todo suscríbete a mi canal.